Amada iglesia, qué bueno saludarlo en esta noche, qué bueno otra vez encontrarnos como iglesia, qué bueno encontrarnos después de este tiempo de adoración y alabanza, después de este tiempo de glorificación del Señor, porque cuando le decimos Espíritu Santo, ven y toma el control, estamos diciéndole, Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, porque le damos gracias al Señor, qué bueno, me encanta esa alabanza de darle gracias a Dios, de decirle, Señor, gracias, nos amaste de tal manera que nos diste a Jesús. Y de eso estamos hablando. Por eso hoy bendecimos el nombre del Señor por este tiempo, por esta enseñanza, por este, ¿cómo se llama? Pequeño seminario de los últimos tiempos y de las cosas que van a pasar en las señales de los últimos tiempos a los que el Señor nos ha llevado. Por eso bendigo el nombre del Señor y le damos gracias a Dios nuestro Señor por este tiempo. Cierras tus ojos y digámosle al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu tiempo, que tu tiempo es perfecto, Señor. Gracias por tu enseñanza, esa que has preparado para mí esta noche. Habla con el Señor y pídele, Señor, habla a mi corazón. Habla, bendito Dios de gloria, Señor, a mi vida, Padre. Que hoy tu espíritu, bendito Dios, redarguya mi espíritu, bendito Dios de gloria, Señor. Y Padre, después de escuchar esta palabra, yo no siga siendo el mismo, sino que conforme a tu palabra, porque tu palabra nos motiva, porque tu palabra nos exhorta, nos consuela, nos da paz, pero también nos reta, Señor, que hoy, bendito Dios, mi vida, Señor, sea retada, bendito Padre, Señor, conforme, Señor, a tu mensaje, para que mi vida, Señor, sea transformada por el poder de tu Espíritu, según tu perfecta voluntad. Padre, declaramos que la sangre del Cordero es vallado y cobertura alrededor de cada casa, Señor, y declaro que nada, ningún espíritu perturbador, ningún espíritu opositor, ningún espíritu distractor vendrá a robar la palabra que tú, Señor, permites en esta noche para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo y en la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, amados, estamos, recuerde, en este mini seminario que se llama Firmes hasta el fin, porque así lo dice la palabra, porque hubo una indicación del Señor y entonces me inquieta el corazón. Déjeme que le diga que mi corazón está inquieto por lo siguiente. Hay una indicación pastoral para tratar este tema, para hablar de este tema. ¿Por qué? El Señor está hablando, el Señor está dando su palabra. El Señor decía, el que tenga para oídos, escuche. Por eso yo espero que tú seas de los que escuchan y los que están a tu alrededor, los que están en tu casa, tú que tal vez estás conectado hoy, que estás ahí al lado de tu familiar, de tu mamá, de tu papá, que poco crees en esto, pero estás escuchando ahí la palabra. Hoy el Señor tiene una invitación para ti y por eso te pido que estos minutos pongas atención, como si fuera la mejor, lo más urgente en tu vida, que tu oído esté inclinado a esto, no permitas que nada te robe la palabra. Amén. Les recuerdo que lo que estamos hablando es hablado por Jesús. Dice señales antes del fin. Jesús predice las señales antes del fin, capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Son dos capítulos diferentes, son dos capítulos que aparentemente tratan temas diferentes o se ven de manera diferente. En uno está el Señor Jesús hablando muy claramente de las señales, de lo que sucederá antes de su venida gloriosa a manifestar su reino sobre esta tierra. Y en el otro hay unas parábolas, pero que también están hablando acerca exactamente de lo mismo. Hemos visto del verso 4 al 31 que los eventos que se sucederán, y recuerde que los eventos se dan en tres fases. La primera es el principio de dolores, la segunda es el aumento de dolores, la tercera es el dolor final que va a llevar a la gran manifestación del alumbramiento, ¿cierto? ¿El alumbramiento de qué? De este nuevo reino del Señor. Y eso está entre los versos 4 al 31. Jesús responde la pregunta que le hacen los discípulos de cuáles serán las señales, cuándo vendrá este tiempo y cómo se manifestará. Son las tres preguntas que le hacen en el versículo 4 los discípulos a Jesús. Y a partir entonces de eso, de lo que hemos visto de las señales de los últimos tiempos, que muchas claramente lo podemos discernir, podemos diferir que muchas de esas cosas se están dando en conjunto. Déjeme abrir una ventana. Hace 2 días, o fue ayer tal vez por la mañana, uno de los directores de una de las emisoras de radio fuertes aquí en Colombia, el tipo preguntó, adivina qué, acerca de los cielomotos.
Cuando al tipo le dieron la explicación, por dicho, le dieron todas las explicaciones, incluyendo las científicas, alguien burlonamente mencionó las señales del Apocalipsis. Y entonces el tipo dijo, no, podría decir que incluso, digamos que cayó frente a la de la palabra, pero las demás el tipo no las supo aceptar. ¿Por qué? Porque son cosas que no se pueden explicar. ¿Se acuerda? Movimientos en los cielos, terror por cosas que van a pasar en los cielos. Amado, no se sabe, no sabemos la hora ni el día, eso solamente lo sabe el Señor. Hablando de que solamente lo sabe el Señor, no es que Jesús no lo supiera, porque recuerde que Jesús es Dios, pero Jesús lo que está diciendo es, esto le corresponde al Padre y solamente el Padre puede manifestar el día que es. Lo que el Señor Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo sé cuándo va a ser eso, cuándo va a ser mi segunda venida. Imposible que no lo supiera él si él es el que va a venir, ¿cierto? Pero lo que él dice es, yo no soy quien para darle el mensaje. ¿Qué es necesario? Que ustedes atiendan a estas señales. Entonces, viendo las señales, la pregunta que surge después de leer esto sería, ¿y entonces cómo me preparo para un tiempo así? Y hoy vamos a hablar rápidamente, sin hacer mucho énfasis ni profundizar mucho, sino simplemente dejando mencionado para que el Espíritu Santo te hable más profundo acerca de eso, acerca de 7 cosas que menciona Jesús a partir de ahí, del versículo 32 en adelante, incluyendo el capítulo que sigue, que es el capítulo 25. Nos muestra 7 cosas que van a pasar, 7 cosas que debemos aprender, 7 posiciones o actitudes que se debe tomar como personas. Amados, respondiendo, ¿cómo responder al momento más dramático de la historia? Y tal vez este es el momento más dramático de la historia. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido una circunstancia de estas. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido una circunstancia donde fuéramos arrinconados, puestos contra la pared por una circunstancia que en teoría, con toda la ciencia, el conocimiento y los avances científicos, deberíamos haber controlado de mejor manera. Estamos arrinconados política, estamos arrinconados económicamente, estamos arrinconados almíticamente, estamos arrinconados emocionalmente. Oye, estamos viviendo un momento dramático e increíble de la historia. Jesús en Mateo 13 habla de que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el día del fin. Esta dinámica, escuche, es visible y para los que son entendidos en los tiempos, en estos tiempos, en esta palabra, van a discernir correctamente. ¿Cómo responder a este tiempo? Aprendamos estas 7 cosas. La primera, el Señor nos habla en versículo 32 a 35 de Mateo 24. Entonces vaya su palabra ahí, manténgase ahí, no vamos a leer tal vez otra palabra o hacer referencia a otras citas, pero básicamente vamos a estar ahí. Les decía que este tema es supremamente extenso, por eso hablamos de un mini seminario, ¿cierto? Porque estamos hablando de escatología, es mucho lo que hay que estudiar, es muy profundo lo que se puede aprender, de manera de que cada cita, casi cada versículo se podría hacer una predicación completa. Pero esto es lo que el Señor nos dice que le digamos. La parábola de la higuera, escúchelo, lo vimos en la primera enseñanza. Recuerden que las enseñanzas están en el canal de YouTube, están en las redes, están colgadas también en la página de Facebook. Escuchen, lo vimos en la primera enseñanza. El versículo dice, aprendan de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Escúchelo. Lo que el Señor, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, y lo decíamos, no vayas, voy a continuar, voy a volver a recordar lo que hablamos ese día, en la primera enseñanza. ¿Qué está diciendo el Señor? Oiga, hay que ser atentos de los tiempos. Nosotros somos no solamente unos seres carnales que habitamos en esta tierra, nosotros somos seres espirituales que habitamos en la carne, ¿cierto? Y que estamos en esta tierra. Escucha, que tenemos un alma y que habitamos en esta tierra. Pero en esencia somos seres espirituales. Por eso debemos ser apercibidos de los tiempos, debemos ser apercibidos de lo que está pasando, debemos aprender a caminar, así como el Señor nos enseñaba en enseñanzas anteriores. Señor, que mis ojos estén abiertos para que yo pueda ser apercibido de los tiempos. En este mensaje, obviamente en esta parte, Jesús nos llama a conocer las señales que Él describió en las distintas etapas que vimos, entendiendo que en estas 3 etapas la iglesia va a estar todavía en esta tierra. Nosotros vamos a estar en esta tierra. Tenemos que ver eso
principio de dolores, ese aumento de los dolores. ¿No cree usted que este puede ser un principio de dolores? Porque este puede ser el principio de los dolores. Los dolores van a seguir aumentando, las circunstancias van a ser cada vez más difíciles, las circunstancias se van a unir unas con otras y van a hacer que todo sea más difícil. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de cielomotos, le estoy hablando de maremotos, le estoy hablando de terremotos, le estoy hablando de ciclones, le estoy hablando de huracanes, le estoy hablando de cosas que si uno las aprende a percibir están pasando para este tiempo, y todas las señales que ya vimos no nos vamos a devolver a ellas. Pero dice también, así como la higuera manifiesta, escúchelo, recuerde que de la higuera aprendes la parábola. Recuerde que cuando habla de la higuera está hablando del pueblo de Dios. Siempre la palabra cuando menciona la higuera está hablando del pueblo del Señor, del pueblo de Israel como tal, pero nosotros, recuérdelo, somos por gracia y misericordia del Señor ese pueblo de Dios. Por eso, de esto que tenemos que aprender, tenemos que tomar, dice, sabéis que el verano está cerca. Así cuando ustedes vean las señales, sepan que Él está cerca, que está a las puertas. Él está a las puertas. Él puede venir. Yo estoy convencido que Él puede venir. El día y la hora lo determina Él. Y Él lo puede ampliar según su extensión de su misericordia, lo dice Pedro. No que Él tarde como dicen algunos, no que Él haya fallado en la palabra como creen algunos, sino que Él ha extendido su misericordia para que, como sí está escrito y como lo hemos mencionado antes, el evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación se ha extendido a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin. En este nos llama el Señor a entender que estamos viviendo un cambio de temporada y estamos viviendo una nueva normalidad, dice el mundo. Estamos viviendo un cambio de temporada, una oportunidad nueva que el Señor nos está dando. Entonces, en esta primera parte, escuche lo que está hablando, versículo 34 dice, y sigo leyendo lo que estábamos leyendo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si esto fue escrito en la época y el tiempo después de la resurrección y después de que el Señor ascienda a los cielos y viene Pentecostés, entonces estamos hablando de qué generación. Lo que está hablando de qué generación, escuche, no es una generación, es un tiempo específico de personas que están viendo todas estas señales. ¿Cuál generación está hablando? Esta generación, la que estamos viendo la mayor manifestación de las señales de los últimos tiempos conforme a la palabra. Escúchelo, dice ahí, esta generación no perecerá, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Puede venir mañana, puede venir en 50 años, pero igual es esta generación. Me estoy haciendo entender. El cielo y la tierra pasarán, y afirma el Señor. Termina diciendo eso en el versículo 35. Pero mis palabras no pasarán. Lo que le estoy diciendo es que Jesús está diciendo, hey, confíen en estas palabras. Todo puede fallar, pero esto no va a fallar. Esto va a pasar así como Él nos lo está diciendo. Él va a venir, y estas cosas que han pasado y estas cosas que vienen y estas cosas que estamos aprendiendo van a pasar. Por lo tanto, estemos apercibidos de los tiempos. Es lo primero, estar apercibidos de los tiempos. Lo segundo, dice como en los días de Noé, versículo 36 al 41. Claramente el versículo 36 al 41 nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en un campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Escúchalo, hay una certeza, vuelvo y te lo digo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. El día del Señor, así lo dice la palabra, el gran día del Señor va a venir. Esa es una certeza. ¿Qué estamos viviendo? Como en los tiempos de Noé, la gente no está entendiendo el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué nos dice el Señor? Y lo primero que nos dice, sé entendido en los tiempos. ¿Para qué? Para que como Noé, tú te levantes a decirle a la gente, hey,
Hay que anunciar el mensaje claro de arrepentimiento. Así como Juan el Bautista se levantó a decir, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Este es tiempo para que tú te levantes, que le enseñes a la gente, que seas apercibido en los tiempos y prediques a tiempo y a destiempo este mensaje de la gracia, este mensaje de la salvación, este mensaje del amor del Señor. Necesitamos líderes, hombres y mujeres que se levanten, escúchenlo, se lo dijimos. Este evangelio será predicado a todas las naciones. Hay una unción y una gracia para evangelizar. Diga amén. Hay una unción y una gracia de autoridad dada por el Señor en tus palabras cuando tú hables la palabra del Señor y cuando le digas a la gente, oiga, el tiempo del Señor se ha acercado. Arrepintámonos, señores. Arrepintámonos. En los memes incluso, si usted aprende a ser apercibido de los tiempos, en estos memes decía, se acabó el tiempo de la cuarentena y ahora llegó el tiempo del sálvese quien pueda, ¿cierto? Pero decían, hay una vacuna y en la vacuna que mencionaban había un muñequito que estaba haciendo. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para que no te contagies? El siguiente, 1, 2, 3, 4, que el Señor te agarre en bendición. Esos son los pasos, es decir, hay un anhelo del mundo, escúchalo, para lo espiritual, hay una apertura del mundo para lo espiritual, porque como esto sobrepasó lo que en la carne nosotros podemos hacer, entonces hay una búsqueda natural de nosotros. Recuerde que somos seres espirituales, por eso el hombre busca explicación en lo espiritual, por eso en este afán que el mundo tiene de explicación de lo espiritual, el mundo debe escuchar tu palabra, como en los tiempos de Noé, aunque todos estaban haciendo lo que era contrario a Dios y muchos no escucharon a Noé, y entonces, por eso fueron tomados por sorpresa. Estaban bebiendo, estaban comiendo. El afán de la gente en estos días es, oiga, ¿cómo así que no nos dejan salir a tomar? ¿Cómo así que puedo ir a compartir con un amigo en un lugar, escuchar buena música, tal vez pagar por ello, ¿cierto? Pero no puedo tomarme un trago. ¿Cómo así que no me puedo emborrachar? Oiga, venga, hay una cosa que está mal. La gente está haciendo lo contrario. Pero hay que anunciar el evangelio. Se necesita que se levanten hombres y mujeres que guíen al pueblo para este tiempo, que se atraviesen para enseñarle al pueblo que hay que atravesar sin temor, sin ansiedad, sin ofensa, sin engaño, sin dejarnos ir a los placeres equivocados. Iglesia, no te apartes. Este es el tiempo del Señor, es un tiempo precioso del Señor, es una ventana preciosa del Señor en oportunidad de salvación para ti, para los de tu casa, escúchalo. Recuerda reclamar las promesas, Señor, que lo que le dijo Pablo y lo que le enseñó Pablo a Silas. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo Silas. Sé salvo tú y serás salva tu casa. Arrepiéntete y serás salvo tú y serás salva tu casa. Tú ya eres salvo. Reclama esta promesa de Hechos 16. Dile al Señor, yo quiero que la salvación venga a mi casa, pero que el Señor te use, que use tus palabras, que los amados tuyos escuchen las palabras de que este es tiempo, amado, para arrepentirse. Amén. La tercera cosa dice el ladrón, Mateo 24, del 42 al 44. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como en los tiempos de Noé, no tenían ni idea cuándo venía la inundación, no sabían el día, pero había que mantenerse alerta. Los que se mantuvieron alerta y entraron con Noé en el arca, le creyeron al hombre, que buscaron y se arrepintieron y entraron, a pesar de que todo el mundo le decía que estaba loco, a pesar de que no, todo era contrario, ¿cierto? Finalmente pasó. Así dice, mirad pues, escuche, es un llamado aquí, es un llamado a estar atentos, es un llamado a no dormirnos, es un llamado a no enfriarnos espiritualmente, amado. Velad implica no enfriarte espiritualmente. Velad implica estar poniendo atención. El diablo está levantando cosas y lo vimos en las señales. Señales que no son, señales que parecen buenas, cosas que aparentemente son bonitas, pero que nos hacen desviarnos de la adoración y del centro verdadero y de la colocación de nuestra confianza correctamente en el Señor. Por eso esté atento a que el pecado no rodee la vida de su hijo, esté atento a que su hijo no se enfríe espiritualmente, esté atento a que su amado no se enfríe espiritualmente. No permita que en su casa venga resequedad espiritual, no permita que en su casa entre en un desierto espiritual, no lo permita. ¿Cómo no lo permite? Estar atentos, estar en oración, estar velando, estar declarando la palabra, estar estableciendo el reino de Dios en su casa. Eso es lo que el Señor está demandando. Escucha, es mantenernos atentos, no dormirnos, mantenernos velando,
Escucha, ¿cómo debemos hacer? Vivir, escúchelo, como si Jesús viniera hoy. Si tú supieras que Jesús viniera hoy, seguramente tú te pondrías a cuentas, te arrepentirías de ese pecado que no has querido dejar, te arrepentirías de retener el perdón a aquellas personas a quienes tú no has perdonado, te arrepentirías de no haber hecho, de no haber abrazado, de no haber amado, de no decir las palabras que has dejado de decir a aquellos que te bendicen, que te aman, que están a tu alrededor. Escucha, te arrepentirías de montones de cosas. Seguramente a mí me pasaría igual. Y lo que le estoy diciendo es porque estoy convencido. Si hoy supiera que el Señor viene, pues obviamente yo me ponía cuentas. Mire, cuando escuché lo de la noticia esta que le digo del Cielomoto y mostraron y lo escuchaba y el tipo que lo estaba grabando dice, ¿esto qué es? ¿Qué se está pasando? Que esto es muy fuerte, que esto se oye durísimo, que esta vaina ¿qué es? ¿Se acuerda? Con asombro, se asombrarán de esas cosas. Pero cuando pasaba eso, a mí y aún se me eriza la espalda, la piel, escuche, y le pido al Señor, Señor, perdóname, Padre, si vienes ahora, que yo esté listo para ir a tu presencia, para estar contigo. O si el Señor me toma para que ahora me vaya a la presencia y es el día en que tengo que presentarme delante del Señor, porque así Él lo ha destinado y lo ha estipulado, que yo esté listo. ¿Tú estás listo? Por eso dice la palabra velad, porque no sabéis cuándo va a venir, pero recuérdalo, va a venir. Vive como si el Señor Jesús viviera hoy, pero proyéctate y trabaja como el Señor, si el Señor viniera en 30, 40 años. Te lo vuelvo a repetir, vive como si Jesús viniera hoy, pero trabaja y proyéctate como si viniera en 50 años. La cuarta cosa que nos enseña, el siervo fiel y prudente. Y dice la palabra del Señor, escúchalo, siervo fiel y prudente. Mateo 24, seguimos en Mateo, versículo 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a sus consiervos y aun a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En los últimos tiempos, en estos que son los últimos tiempos, escuche, será innegociable que se levante un liderazgo fiel, un liderazgo que represente y presente los negocios de nuestro Padre, un liderazgo fiel, escuche, que cuida a aquellas ovejas que fueron puestas dentro de la casa. Lo que el Señor le está pidiendo a estos siervos, el Señor está diciendo a los siervos, a los líderes, es que alimenten a tiempo a su gente. ¿Quiere decir entonces que esta palabra es solo para servidores? Amado, ¿qué eres tú para tu casa? Yo te digo lo que dice la palabra que el Señor dijo de Pablo, este me es necesario para salvación. Y hoy te estoy diciendo, si tú eres el único de tu casa, tú eres necesario para salvación, por tanto tú eres el líder de tu casa. Mamá, papá, ustedes son los líderes de su hogar, ustedes son los sacerdotes de su casa. Sus hijos hacen lo que los ven hacer a ustedes, lo que los escuchan, pero también lo que los ven en este tiempo en que sus hijos de verdad ven. Usted le dice a su hijo que ore, pero su hijo no lo ve orando. Estamos mal, no los estás alimentando como dice la palabra. El Señor bienaventurado es el que el Señor pone sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el alimento? Este que estás recibiendo. ¿Cuál es el alimento que hay que dar? ¿Para cuándo? Para este tiempo, porque es para ahora. Tú no sabes si el día de tu hijo llega. A tu palabra es en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos papás han despedido a sus hijos? ¿Estamos? No queremos hacerlo, evidentemente no es el dolor que esperamos, pero pasa, amado. Y si es el día de tu hijo y tú dejaste que tu hijo se perdiera por no predicarle a tiempo, por no predicarle de la verdad, por no predicarle de esta verdad, tenemos el sello como hijos de Dios. Cuando nosotros caminamos, yo se lo he dicho, Dios dice, allá va mi hijo, allá va mi hija, pero el diablo también dice, allá va el hijo y la hija de Dios. Y si nosotros no estamos apercibidos, el diablo va a venir sobre tus generaciones, a detener la bendición sobre tus generaciones, a tu palabras en el nombre de Jesús. Pero eso es lo que quiere el diablo, robar, matar y destruir.
quiere matar y destruir tu futuro, tu bendición, quiere matar y destruir el proceso y el poder de Dios sobre tu vida para que Dios no te use a ti. Lo quiere destruir sobre tus generaciones. A ti, líder de casa, a ti, líder de ministerio, a ti, servidor, te corresponde ofrecerle al Señor los mejores frutos, alimentar. Podemos hablar de la palabra. Tú que conoces de la salvación, tú que sabes de la salvación, tú que estás seguro de la salvación del Señor y sabes lo que hay que hacer, arrepentirnos y reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, reconocerlo en nuestro corazón, dejar el mal camino, pedirle al Señor que nos selle con el sello del Espíritu y empezar a caminar como los hombres nuevos que nacemos cuando recibimos al Señor como nuestro Dios y Salvador. Eso es lo que tienes que predicar a tiempo, a destiempo, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque este es el tiempo para hacerlo. Por eso estás escuchando. El Señor va a tomarte cuentas de la palabra que has escuchado. Y tú que estás escuchando esta palabra, multiplícala, porque ese es el siervo fiel y prudente. A ese siervo le está diciendo que su fidelidad es atendida en la medida en que alimenta correctamente a los de su casa, en que alimenta correctamente a la gente que Dios puso a tu cargo. Si tienes a cargo gente en un departamento, háblales del Señor, ora con ellos antes de iniciar una reunión, dale gracias al Señor delante de los hombres cuando están compartiendo alimentos y esparce la semilla de la palabra para este tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son aciagos. Hacerlo trae una recompensa gigantesca, pero si descuidas la tarea, las consecuencias son supremamente severas. Al siervo fiel será ampliada y generosamente recompensado. Serán honrados y distinguidos por Cristo. Cristo no es como los malos jefes que se demoran en reconocer tu trabajo. Cristo dice que los busca. Dice, ¿dónde están? Los está buscando. Y si los está buscando, cuando te encuentra a ti, cuando me encuentra a mí, cuando nos encuentra a nosotros como iglesia, siendo esos siervos fieles que extiendan la palabra, porque somos apercibidos en los tiempos, porque mantenemos velando y orando, escúchalo, seremos recompensados, seremos reconocidos. El Señor dice que te dará grandes privilegios y honorables responsabilidades. Apocalipsis dice que la vida no termina aquí, nuestro trabajo no termina aquí. En los cielos hay grandes responsabilidades. Eso dice Apocalipsis 21, pero no voy a extenderme en eso, escúchalo. Pero escúchalo, Dios te dará grandes responsabilidades en el cielo. ¿Cuándo? Cuando eres siervo fiel, cuando eres un siervo prudente que alimenta las ovejas que el Señor puso a tu alrededor, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus amados, escúchalo. Pero serán dichosos, dice, entraremos en el gozo celestial. No es lo mismo y ahora más tarde les voy a hablar un poquito de eso. El gozo celestial es otra cosa, entraremos en el gozo del Señor y serán promovidos a un cargo más alto. Pero ojo al castigo, el que no lo hace será echado en el mover del crujir, del dolor, del llanto, de la desesperanza. ¿Dónde quieres estar? Porque tú eres siervo del Señor, no hay una sola persona a la que el Señor no use. Dios no llamó a nadie a estar en la banca, Dios nos llamó a todos a estar en la titular del reino. Por eso no puedes seguir sentado en la banca. Tú estás llamado, hoy te está diciendo el Señor, yo quiero que tú seas ese siervo fiel y prudente que habla la palabra. La siguiente, la quinta, y ahí vamos a hacer más énfasis, por eso venía un poquito rápido en esto. La quinta, las 10 vírgenes y el novio. Y entonces arrancamos el capítulo 25. El capítulo 25 nos habla de tres cosas. Nos habla, número 1, de la necesidad de estar alerta. Número 2, de la necesidad de ser trabajador del reino. Y número 3, el juicio a las naciones delante de Cristo. La necesidad de estar alerta es lo primero. La quinta cosa que tenemos que aprender, le dije que eran 7. Las 10 vírgenes y el novio. Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Estúpidas, dice otra versión. Cierro. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite para sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En más de 4 veces el Señor Jesús expresa, velen y oren. Escucha, ¿de qué está hablando? Y aquí podríamos hablar de montones de cosas porque tiene montones de cosas para aprender de esta sola parábola. Pero déjeme hablar de una cosa, se llama intimidad. ¿Y por qué le hablo de intimidad? Porque este es un llamado a cultivar el aceite, amado. A que si no tenemos aceite y si no estamos renovando el aceite y si no estamos preparados llenando nuestras vasijas de aceite, escuche, va a llegar el día y la hora. El Señor ha tardado, el Señor se ha demorado, lo dice la palabra. Y tanto las prudentes como las sensatas entraron en sueño, escúchelo. Todas tenían preparadas sus lámparas, sabían que tenían que ir a recibir al novio. Entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de gente inconversa, está hablando de gente que cree en el Señor, de gente, escuche, pero aquí hay una diferencia entre las sensatas y las insensatas. Las sensatas, escuche, tenían intimidad y esa intimidad oraban, ayunaban, iban a la comunidad, no se conformaban solamente, escúchelo, con una pequeña oración, no se conformaban simplemente con el escuchar un poquito de la palabra de otro, el leer un poquito de el devocional cuando no está muy largo. No se conformaban con eso. No era de los que decían, no, sí, yo ayer hablaba con una persona, bendigo el nombre de esa persona y declaro que la unción y la gracia del Señor está sobre ella, pero puede ser de estas que escuche, salen a recibir y dicen, no, yo sí tengo una relación, yo sí estoy conectado con el Señor, pero de boca para afuera, pero de corazón hacen lo que no le agrada al Señor. De corazón, una persona que no se congrega es una persona que no está llenando su lámpara de aceite, una persona que no aparece en las reuniones virtuales, que no se certifique y dice, venga, yo estoy aquí, recibo esta palabra, así como usted está ahí viéndome y diciendo amén esta palabra, escúchelo, es una persona que no está renovando el aceite. ¿Y sabe cómo les llama el Señor? Serán echados junto con los hipócritas, ahí los pone el Señor. Escúchalo, una persona que no está en relación con el Espíritu no tiene su lámpara llena, y cuando se vaya a presentar, va a querer presentarse incluso con el aceite de las otras, y la unción no puede darse, la unción no puede delegarse. Yo no puedo darte el Espíritu Santo, solamente lo puede dar el Padre que está en los cielos. Lo da a quienes lo anhelen, a quienes vayan a su intimidad, a quienes vayan a su lugar secreto, a quienes peleen por su vida espiritual. El Señor lo que te está diciendo es esto: oído, vela cómo está tu aceite, mira cómo está el nivel de tu unción, mira cómo está tu relación con el Espíritu Santo, que es el símil de la unción, el aceite, es la presencia del Espíritu sobre tu vida. ¿Cómo está la presencia del Señor sobre tu vida? Porque escúchalo, varón, no vas a llegar al cielo con el aceite de tu esposa. Cuando se presenta el Señor, y si el Señor se presenta, tu esposa no puede negarte unción. Oído a tus hijos. Tú puedes tener la unción que quieras, pero la salvación es para cada uno. La salvación es personal. El aceite, la unción, el nivel de la gracia, el nivel de la intimidad, el nivel de la relación no se puede compartir. Por eso qué bueno que tú te unas a los momentos de oración, pero es tu propia oración la que debes desarrollar, es tu propia relación. Oído, el reino de los cielos, escúchelo, será semejante a eso. Saldremos a recibir al Señor. Viene el Señor, habrá una manifestación, nos levantaremos en gloria, en victoria, seremos levantados, seremos, y te incluyo a ti, me incluyo yo en eso. Escúchalo, ¿cuántos dicen amén? Sé que muchos han dicho amén, pero si tú no puedes decir amén, no seremos porque somos iglesia, seremos porque cada uno tiene su lámpara encendida. Todos dejaron la lámpara encendida, pero aquellos que fueron necios, su lámpara se apagó. Y cuando fueron tarde, cuando ya volvieron, la puerta se había cerrado. ¿Cuánta gente quiso entrar en el arca cuando empezó el diluvio? Muchos de los que estaban pecando, muchos de los que se habían burlado, pero el arca la cerró el Señor. Él es el que cierra la puerta. Y cuando Él cierra la puerta, tú puedes decirle, pero yo prediqué, hablé, iba a la comunidad, y estaba a veces en los ayunos, me dormía, no atendía mucho la palabra, pero ahí estaba. Hay gente que cree que por estar, no, señores.
Recuerde que por meter un burro en un garaje no se convierte en Mercedes-Benz. Esto es a través de una relación permanente con el Espíritu Santo. Y le dirán, Señor, Señor, y él dirá, la verdad, lo leyó en la palabra, no los conozco, no los conozco. Ojo a eso. Velen, estén ahí. ¿Cuándo recibo aceite? Cuando adoras genuinamente a Dios, cuando conversas continuamente con Él, permanente con Él. Estuvimos hablando de oraciones de guerra, oraciones que hacen temblar el infierno, oraciones que abren los cielos. Orar permanentemente con Él, cuando converso con Él, cuando contemplo su hermosura y le reconozco en los caminos, cuando medito diariamente, escúchelo, medito su palabra. No solo la escucho, la medito. Eso quiere decir que lo que escucho lo pongo y lo trabajo y dejo que el Señor me muestre y el Señor me siga revelando cada día parte de su palabra. Por eso el Señor pone unidad en todas las cosas que hemos predicado en estos últimos tiempos. El Señor es el que trae la unidad. ¿Por qué? Porque meditamos la palabra y una palabra se concadena con la otra. Esto no lo planeamos. Esto es lo que el Espíritu Santo le está hablando, te está hablando a ti, a mí como iglesia. Amén. La sexta cosa, escuche, Dios está, bueno, vamos a ir a la sexta, los talentos. Y aquí entonces le decía, la primera, el llamado a estar velando, la unción, la gracia y la intimidad. La segunda, los talentos. Estoy hablando solo del capítulo 25. Está hablando del trabajo para el Señor. Mateo 25, escúchalo, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he entregado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, amado. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto habla del trabajo para el Señor. Y entonces tal vez usted diga, pues eso no es para mí, porque yo no soy servidor, porque yo no soy líder, porque no soy ministro, porque no soy pastor, eso no es para mí. Amado, no hay nadie que no pueda decir que no tiene un don, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado un don a cada uno conforme a como Dios ha determinado. Por eso tú debes tener un don y lo tienes seguramente porque el Espíritu Santo está sobre ti. Y escucha, ¿qué tienes que hacer con ese don? Usarlo. Amado siervo, amado ministro, no escondan los talentos, por Dios. Para este tiempo, no seas negligente, Dios te dio un talento. Ese talento para adorar, para alabar, ese talento para estar intercediendo, ese talento para dirigir, ese talento para evangelizar, ese talento para predicar, para enseñar, ese talento para hablarle a los niños, ese talento y esa unción y la gracia para ministrar sobre los jóvenes. No escondas tu talento porque el Señor va a pedirte cuentas de los talentos.
El Señor va a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Porque Dios te lo dio para que tú lo multipliques, escúchalo. Lo dio para que lo uses para su gloria y su honra. Va a haber un juicio sobre los hombres y los talentos, escúchalo. Pero hay gente, escuche que en este tiempo ha dejado enfriar sus talentos. No nos estamos congregando, entonces yo guardo el talento. Y si el Señor viene ahora, ¿qué le vas a decir, Señor? Mire lo loco, y se acuerda del anterior, gente con aceite y gente sin aceite. Aquí hay un tipo que no tiene aceite. El Señor le entregó un talento porque, mire, Dios no te va a pedir cuentas de cosas que no te ha dado. Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te ha dado, y lo que Él te ha dado, Él sabe que lo dio porque tú tienes esa capacidad, escúchalo, para multiplicar ese talento. Este tipo lo primero que hace es le pone una excusa al Señor. Déjenme hablarle un poquito acerca de porque siento del Espíritu que tengo que hacer énfasis en ese. Escúchalo. Escucha, dice, yo conozco que tú eres un Dios que hace esto y que recoge. Escuche, que conoce. Si Él le conociera, no podría decir que era un Dios injusto. No podía decir que era un Dios que no recoge, que no recoge donde no merece. No podía decir que era un Dios duro. Porque la palabra de Dios dice miles de partes, Dios es bueno para con nosotros, Dios es amor, su bondad y su misericordia permanecen por siempre. Este siervo no conocía al Señor y pone una excusa, y después entonces le dice finalmente, aquí está lo que tú me entregaste. El tipo creyó que se iba a librar porque dijo, me entregaste el don de hablar en lenguas, pues yo te lo devuelvo igual, está nuevecitico, no lo he usado. Y cree que con eso se va a librar. Y mire lo que hace el Señor, utiliza su propia excusa y le dice, con que tú conocías que era así, así, así como tú me estás acusando, pues si conocías que era así, ¿por qué no hiciste esto y esto para que pudieras presentar? Y no simplemente lo que estás haciendo ahora. Recuerda, por los frutos nos conocerán. Por los frutos te conocerán. Amado, no escondas tu talento, no escondas la capacidad. No te puede limitar el que no estemos congregándonos, no te puede limitar el que no estés compartiendo con otros. ¿Cuánto de los jóvenes, cuánto de lo que Dios les ha dado para hablar del Señor, para dar testimonio a sus amigos? Ustedes lo están haciendo, porque cuando no estás dando testimonio, escúchalo, estás volviéndote al otro lado. O me sirves a mí o le sirves a la oscuridad. O le sirves a la luz y das frutos en la luz, o le vas a servir a la oscuridad. ¿Sabes que no hacerlo es un pecado de orgullo? ¿Sabes que no hacerlo es un pecado de omisión? Y por ese pecado te van a dejar afuera. Escúchalo, te van a dejar afuera. Pero los que conozcan a su Dios se llenarán de esperanza y multiplicarán lo que el Señor les dio. Y al multiplicarlo, mire la grandeza de nuestro Dios. Dice, no importa lo que te haya dado, lo que te ha dado es poco frente a lo que Él quiere ponerte, pero si eres fiel en lo poco, que es lo que el Señor te dio, Dios te pondrá en cosa grande. Escúchalo. Vuelvo y te digo y te lo dije y está escrito en la palabra, no es solo aquí, es allá también, te pondré en cosa grande. ¿Quiénes están más cerca de la mesa del triunfo? Escuche, los que han estado con Él en el campo de batalla, los que han estado en la pelea, en el campo de batalla, haciendo lo que tienen que hacer, respaldando a su Señor, respaldando al capitán de los ejércitos. Escuche, cuando venga el momento del triunfo, se van a sentar más cerca de la mesa. Ya ahí está descubierto. Una de las preguntas que yo siempre he tenido, ¿cómo hace uno para estar más cerca de la mesa? En la manera en que sirves. Escuche, no pierdes la salvación, pero pierdes el sentido. Te dejaste enfriar de tal manera, escúchalo, que perdiste el sentido y vas a quedar fuera de las bodas, vas a quedar afuera en el llanto y crujir de dientes. ¿Te acuerdas que el Señor lo enseñábamos la vez pasada, en la enseñanza pasada lo enseñó la pastora? Vendrá un tiempo de arrebatamiento. Y los que estén preparados se irán con el Señor. Digan amén, yo me voy ahí, yo quiero ir a recibir al Señor en los cielos. Pero los que no, van a tener un chance más, pero que van a vivir la gran tribulación. Y ahí será el lloro, ahí será el crujir, ahí te costará, porque la gracia ya habrá sido quitada. La gracia se está abierta en este tiempo. Por eso escúchalo, en este tiempo da fruto conforme al llamamiento que Dios te dio. Da fruto como buen hijo, da fruto como padre, como esposo, como esposa. Escúchalo, da fruto en el Señor, da fruto en tu relación con el Señor, da fruto en intimidad con Dios. Eso es lo que Dios te dio, escúchalo, da fruto en eso,
porque el Señor va a venir a pedirte cuentas del don que te dio, de eso que el Señor te entregó. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste en este mal tiempo? Porque en este mal tiempo el Señor, le entregó y se fue, pero volvió. Escúchalo, Él no se entregó y se fue, pero va a venir, porque va a venir y te va a venir a ti a pedir cuentas de qué hiciste con el talento. Si lo estás usando, úsalo, por Dios. Úsalo a tiempo y a destiempo, predica la palabra. Esa es la palabra de Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo, predica la palabra. No es que yo no puedo con las redes, no es que no creo, no es que no me gusta. Por Dios, estás dejando de llamar cuando tú tienes el don de consolidación, el don de aconsejar, el don de dar consuelo a otros. Lo has guardado, te dejaste llenar de las cosas del mundo y dejaste que el diablo metiera en ti, que lo voy a usar después. No, te lo dio para ahora. Por Dios, que sea urgente este mensaje a tu corazón. Usa los talentos que el Señor te dio, porque Dios te lo va a pedir, porque Él viene a pedir cuentas sobre sus siervos. Y termino con esta palabra, la séptima cosa, las ovejas y las cabras. Mateo 25, del 31 al 46. No se lo voy a leer, pero es el momento del juicio del Señor. Va a venir el Señor y va a haber juicio. Léanlo en su casa, escúchenlo. Y ahí es claramente donde dice que Él mismo apartará a unos a un lado y a otros al otro lado. Los que aparta a su derecha les llama ovejas. Los que aparta a la izquierda les llama cabras. Escúchelo, y viene juicio sobre ambos. Y a las ovejas el Señor les dice: bienvenidas, bienaventuradas, benditas de mi Padre. Entren al reino que el Señor ha preparado por ustedes. Y les dice cuál es la característica, qué es lo que diferencia una oveja de una cabra. Una oveja se deja llevar, una oveja es obediente, una oveja se deja atar, una cabra jamás. Aún, escuche, ¿sabe? ¿Usted ha visto niños haciendo pataletas? Caprichosos. ¿De dónde cree que sale la palabra? Del mismo origen de la palabra cabra. Escúchalo. Gente que no hace lo que el Señor quiere. Pero aquí y hoy solamente voy a hacer énfasis en lo siguiente. No voy a hablarle del pecado, no voy a hablarle de la obediencia. Le voy a hablar de la razón que da Jesús. Jesús dice: ¿por qué nos va a dejar entrar? ¿Cuál es la característica que identifica una oveja de una cabra según este texto? Escúchalo. Porque dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque fui extranjero y me alojaste. Porque tuve frío y me acogiste. Escúchalo. Cuando lo hicieron, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicieron con alguno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. ¿Por qué el Señor nunca quitó los pobres? Pobres siempre va a haber en el mundo, porque en ellos está Jesús. Para mirar nuestra consideración de corazón, escúchalo. Para mirar nuestra condición. Porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te vimos en eso? ¿Cuándo te vimos forastero, desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vuelve y dice lo mismo: porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber, porque fui forastero y no me recogiste, porque estuve desnudo y no me cubriste, porque estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos le responderán: ¿cuándo lo hicimos? Y el Señor les dirá: cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escúchalo. Ovejas del Señor, digan amén. Que tu corazón se dé para otro. Que tu corazón no se cierre para ti mismo. Que lo que Dios te bendice sea para bendecir a otro. Que lo que Dios te provee sea para proveer a otro. Que cuando el Señor, ¿se acuerda el de velar y están en los momentos de oración? Que cuando el Señor te ponga una persona para orar, tú ores por esa persona, pero también la llames. No basta con decir te amo en el amor del Señor y llenar nuestra boca con eso y satisfacernos con eso. Cuando el que le estamos diciendo que amamos, sí, está bien que me amen en el amor del Señor, pero ¿qué le echo a mi barriga? ¿Qué llevo a la mesa de mis hijos? Dios nos da bendición y nos da semilla. Dice:
Dios da pan al que come. Dios te ha dado para comer. Di amén y dale gloria al Señor por eso. Pero dice, pero también da semilla al que siembra. Es decir, si el Señor te ha dado pan, el Señor también te ha dado semilla. Debes aprender a diferenciar y por eso debes aprender a sembrar. No debes dejar de sembrar porque necesitamos bendecir al que está con hambre, al que está con sed, al que está desnudo, al que necesita pagar una cuenta, al que necesita cubrir para pagar el arriendo. Escúchalo, no dejes de dar, no dejen de hacerlo para que a su debido tiempo coseches de fijo. Porque estás sembrando vas a cosechar, porque estás sembrando el Señor dice tú eres de los míos, tú eres de los que lleva el corazón a misericordia. Dios vino para saciar la necesidad, pero no solo la necesidad de salvación a través de la muerte en la cruz, escúchalo, sino también vino a saciar el hambre de la gente, le dio de comer a la gente, suplió sus necesidades, abrazó, bendijo, dio y dio y dio, y porque daba y daba y daba, el Señor lo llenaba cada día más. Escúchalo, tú quieres vivir las bendiciones del Señor y la vida eterna, pues que entres en el camino del Señor y que cuando el Señor se presente, porque se va a presentar y va a haber juicio, sea porque viene o sea porque nos llama, escúchalo, porque puede ser cualquiera de las dos, que cuando entremos a la presencia del Señor, el Señor nos diga, bien hecho, buen siervo fiel, oveja de mi rebaño, te aparto a mi lado, porque para ti es la heredad de la vida eterna. Amén. Escúchalo, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia dice que Dios no hace nada sin revelárselo a sus hijos, a sus amados, a sus siervos, a los profetas. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dijo, ¿cómo no le voy a decir a mi siervo Abraham? Cuando liberó a Israel, se lo dijo a Moisés. Cuando vino el diluvio, previamente se lo dijo a Noé. Cuando dejó que Babilonia invadiera Israel, se lo había dicho a Jeremías y a otros profetas. Cuando Jesús vino a la tierra, se lo habló a los profetas. Escúchelo. Dios es tierno. Dios no hace nada sin primero avisarlo a sus siervos, porque Él está preparando las personas, preparando la iglesia para lo que Él va a hacer. Y Él, amada iglesia, Él nos está preparando en este tiempo a nosotros. Por eso su palabra ha sido predicada. La clave es que, como dice la palabra, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos prepare. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Padre. Hoy te pido, bendito Dios, que lo urgente de tu palabra, Señor, en nosotros, para este tiempo, coloque en nuestros corazones, bendito Dios, pasión por ti, por tu presencia, por buscar tu voluntad, por ser apercibidos en los tiempos. Perdónanos, bendito Dios, nuestra necedad. Perdona, bendito Dios de gloria, Señor, nuestra duda. Perdona, bendito Dios de gloria, toda inseguridad. Perdona, bendito Dios, toda negligencia. Perdona, bendito Padre, Señor, toda displicencia. Perdona, bendito Dios, todo orgullo, bendito Padre, que no nos hace servir. Perdona, bendito Dios de gloria, toda omisión, bendito Padre. Perdona, Señor, nuestro egoísmo, bendito Dios de gloria. Y que tu palabra, esta palabra que hemos recibido, Señor, por esta palabra y el poder de la palabra predicada, Señor, hoy seamos santificados, Dios de la gloria. Que volvamos a ponerte a ti en el centro de nuestro corazón, que siendo apercibidos de la gente que nos has entregado, bendito Dios, nosotros podamos predicar, Señor. Y yo te pido que haya una gracia y una unción para predicar a los hogares, a las familias. Hoy cancelo, Señor, esa excusa del diablo de que nadie es profeta en su tierra, Padre, porque hoy yo declaro, este es el tiempo de salvación para las familias, bendito Dios de gloria. Este es el tiempo para predicar, este es el tiempo para extender tu evangelio a las naciones, Señor. Úsanos, bendito Dios de gloria. Levanta tus manos y dile al Señor, úsame, bendito Dios. Aquí estoy, Señor, para que me uses conforme a tu propósito. Hoy te entrego, bendito Dios, el control y el dominio de los talentos. Perdóname, Señor, si los había guardado. Perdóname, bendito Padre, si engañado por mi carne o por el diablo, Padre, no los estaba usando, Señor. Hoy, bendito Dios, lo rindo delante de ti, Padre, y te pido, úsame, bendito Dios de gloria. Usa mis labios, mis palabras, usa mi vida como testimonio, Dios de la gloria. Déjame ser tu oveja, Padre Santo, Señor, y presentarte multiplicado lo que tú nos has entregado, Señor. Que permanezcamos en ti, bendito Dios, y que tú permanezcas en nosotros, para que frente, bendito Dios, a estos tiempos difíciles, Padre, tú puedas manifestar tu gloria, bendito Dios.
manos. Yo hoy declaro bendición. Yo hoy declaro sanidad. Yo hoy declaro salvación. Yo declaro salvación en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida y los de tu familia. Yo declaro bendición del Señor en sanidad. Yo declaro milagro sobrenatural respaldando la palabra en lo financiero, milagro sobrenatural en ese lugar de enfermedad, milagro sobrenatural sobre tu vida. Hoy declaro que la palabra del Señor, tú eres mi buen y siervo fiel. Hoy el Señor te bendice. Hoy el Señor bendice tu casa, tu familia, tu entrada y tu salida, tus generaciones, para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el cielo les bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Recuerden, sean prudentes, caminen en el Señor, estén seguros en sus casas y que la sangre del Cordero y el poder del Espíritu Santo nos sigan guardando y protegiendo. Les bendigo y les amamos y pronto nos veremos en casa. Que el Señor les guarde.